¿Los inversores están ante la oportunidad de sus vidas? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Estamos viendo un mercado bajista del S&P 500 durante 2022. ¿Es un castigo de los dioses o una oportunidad? Aquí les hablo de ello, exponiendo mis razones y acompañando datos que fundamentan mi opinión, que estamos viendo una enorme oportunidad. Por último, te dejo mis conclusiones del video, te comento qué estoy haciendo yo en este ambiente y cuál es mi estilo de inversión. Abróchate el cinturón. En lo que respecta a los mercados financieros, ha estado relativamente fácil en los últimos 10 años. Los beneficios del S&P 500 se han duplicado aproximadamente y el precio ha aumentado más de un 170%. Si tomamos de 2008, el tipo de interés de los fondos federales más alto que hemos visto fue del 2,5% en 2019. Así que ha sido un buen momento para las empresas y los inversores. El acceso al dinero ha sido barato, lo que ha facilitado la expansión de las empresas, el crecimiento de las valoraciones y las ganancias de los inversores. A finales de 2019 parecía que el bull market iba a seguir por años, pero por entonces apareció un enemigo desconocido. La pandemia sumió al mundo en el caos. Muchas empresas cerraron y los mercados financieros se desplomaron. La recesión fue oscura y el mundo de la inversión se puso de rodillas, aunque por suerte su duración fue relativamente corta. Los bancos centrales del mundo intervinieron imprimiendo billones de dólares y se los dieron a las empresas y a los consumidores. Pero actualmente los gobiernos están sufriendo esa emisión que junto a otras causas ha generado en Estados Unidos la inflación más alta de los últimos 40 años. Por lo tanto, el juego de imprimir dinero para salvarnos podría no funcionar tan fácilmente esta vez, aunque esto es muchas veces lo único que se le ocurre a los gobiernos en las crisis. La Reserva Federal ha estado subiendo fuertemente los tipos de interés, restringiendo la capacidad de los ciudadanos y las empresas para acceder al dinero, frenando así la economía y causando a los mercados financieros un dolor de cabeza. Las criptomonedas han sido golpeadas, el sector inmobiliario está cayendo, grandes empresas están atravesando dificultades y el mercado de valores parece bastante inestable. Muchos inversores siguen vendiendo sus activos ante el temor de que haya una profunda recesión, pero a pesar de todo lo que ha sucedido hasta ahora y todo lo que pueda pasar en el próximo año, esto en realidad podría ser el mejor momento de toda tu vida para salir adelante y construir tu riqueza. ¿Por qué ahora es una oportunidad tan grande y cómo se puede utilizar para tu ventaja? Primero hay que escuchar a Warren Buffett, quien dijo que la gente no debería poseer acciones si se molestan demasiado con las fluctuaciones de precios. Si vas a hacer cosas tontas porque tus acciones bajan, no deberías poseer acciones en absoluto. ¿Y tú? ¿Qué estrategia desarrollas como inversor durante este mercado bajista? ¿Estás esperando y haciendo yoga? ¿Comprando como demonio? ¿O vendiendo como niña? Déjame tu comentario. Hay mucha psicología en la inversión, mucha más de la que la gente cree. Por supuesto, la simple idea de invertir se centra en comprar barato y vender caro, pero en realidad la mayoría de la gente hace exactamente lo contrario. Compran caro y luego venden barato. No es su intención, pero cuando los tiempos se ponen difíciles, el miedo, la incertidumbre, la duda les ahuyenta del mercado. Pero gente como Warren Buffett y Charlie Munger dirían que cuando el mercado baja mucho es el mejor momento para invertir. Cuanto más bajo sea el punto de entrada, mejor. Así lo contó Warren Buffett una vez. Escuchen esto, somos compradores de acciones a lo largo del tiempo. ¿Y quién no preferiría comprar a un precio más bajo? A algunos les resulta más atractivo hacerlo a un precio más alto. La gente realmente extraña en eso. Quiero decir, la mayoría de las personas ahorran y deberían querer comprar a un precio más bajo, pero tienen esa sensación de que simplemente se sienten mejor cuando las acciones están subiendo. Si te gusta el video, tomate un rato para dejar tu me gusta y comentar. Es un fenómeno muy interesante y la principal causa de esta barrera psicológica es que la mayoría de la gente no tiene objetivos de inversión claros y no se ha comprometido a un horizonte temporal de inversión a largo plazo. Así que cuando las noticias son malas y llega una recesión, por ejemplo, en lugar de aprovechar esta gran oportunidad, simplemente huyen de la posibilidad de sufrir a corto plazo. Pero eso en realidad es una estrategia terrible, y si no, echemos un vistazo a la historia de Estados Unidos respecto a los bull y bear markets desde los años 50. Como podemos ver, los mercados alcistas están en la parte superior y los bajistas en la parte inferior. Desde 1950 hubo 11 mercados bajistas y estos duraron en total 12 años y 3 meses aproximadamente. Sacando el promedio, 411 días, lo que vendría a ser casi un año y 2 meses por cada bear market. Por otro lado, hay un total de casi 61 años en lo que el mercado estuvo en una carrera alcista, durando cada bull market un promedio de 5 años y 5 meses aproximadamente. Piensa en eso,
Usted sabe que los eventos de el mundo se acaba ocurren con muy poca frecuencia, y como puede ver, si usted tiene el estómago para ir en contra de la corriente e invertir durante esos periodos, a menudo será bien recompensado. ¿Lo vas captando? Mira los rendimientos posteriores a los mercados bajistas. Por ejemplo, en el crash de las .com, el S&P 500 cayó un 49%, pero en los años superiores subió un 101%. O en el crash de 2008, donde el índice descendió un 57%, pero en los años posteriores se recuperó metiendo un monstruoso 401%. Ahora bien, aunque es imposible cronometrar perfectamente el punto más bajo del mercado, esto demuestra lo grande que puede ser la oportunidad de un mercado bajista. Esa es la diferencia que puede suponer su punto de entrada. Y recuerde que según lo que te mencioné antes, estas grandes caídas son muy infrecuentes. Por otro lado, las recesiones son grandes oportunidades, pero ¿cómo puedo aprovechar esta oportunidad como inversor sin cometer un gran error? Bueno, el primer paso es mantenerse al día de lo que ocurre en el mercado. Así sabrás cuándo se presentan estas oportunidades. Y el segundo paso es ejecutar tu estrategia correctamente, ya sea mediante inversión pasiva o activa. Deja de vender si lo estás haciendo. Para mantenerte informado, debes saber que hay múltiples recursos donde encontrar información y datos. Sitios que yo suelo visitar son The Wall Street Journal, Yahoo Finanzas e Investing.com, para nombrar algunos. Son todos gratuitos y tienen mucha información de las finanzas, de las empresas y actualidad de mercado. También tengo una suscripción paga en simplywall.st, la cual les recomiendo. El segundo paso es ejecutar tu estrategia de inversión correctamente cuando se ve agitación en los mercados. Aquí les hablaré de dos formas de hacerlo: invertir a largo plazo en acciones específicas o hacer inversión pasiva y promediar el costo en dólares. Dollar Cost Averaging en inglés. Warren Buffett ejecuta el estilo de inversión de valor a largo plazo en empresas en particular. Otros invierten de forma pasiva en ETFs o fondos de inversión, por ejemplo. Para aquellos que no saben lo que es invertir en un ETF, consiste en tomar tu dinero y diversificarlo en el mercado de valores a través de algo como el ETF SPY, por ejemplo, que sigue el rendimiento del S&P 500. Esta es una buena manera de invertir, especialmente para los novatos, ya que no requiere grandes conocimientos de finanzas. Además, esta estrategia se recomienda que se acompañe de Dollar Cost Averaging. Tranquilo, si no sabes si eso es algo para comer o algo relacionado con las inversiones, ya te lo digo. Quienes aplican esta estrategia invierten la misma cantidad de dinero en el mercado en intervalos regulares de tiempo. Supongamos $1000 cada 6 meses. Esta estrategia elimina la emoción de la inversión, pero te da la recompensa del rendimiento a largo plazo del mercado. De esta manera, tú promedias los puntos de entrada y no debes preocuparte de las condiciones del mercado a corto plazo. Aquí usted no tiene que, por ejemplo, leer los informes anuales, analizar valores nominales y buscar información de las empresas. El Dollar Cost Averaging es la forma en la que los inversores aprovechan la oportunidad que supone un gran desplome del mercado, simplemente haciendo lo que siempre hacen. Pero más allá de la inversión pasiva, a muchos inversores les gusta tener un mayor control sobre sus carteras y optan por un enfoque al estilo Warren Buffett, de comprar empresas individuales que consideran que tienen fuertes ventajas competitivas o CEOs con talento y por supuesto que están a precios menores que su valor intrínseco. ¡Hey! ¿Te suscribiste? Pausa, suscribirse, terminar video. A la hora de invertir en esta época de turbulencia económica, lo primero que tenemos que plantearnos es qué es lo que está pasando ahora mismo para que las empresas sufran. Y ahora mismo los principales problemas son la alta inflación y el aumento de los tipos de interés, lo que significa que los costos son más altos, tomar deuda es más caro y el consumo tiende a bajar. Entonces, ¿cómo se puede confiar que una empresa sea capaz de salir adelante en un entorno así? En primer lugar, la empresa debe tener poder de fijación de precios. Esto significa que la empresa ha alcanzado una posición competitiva en la que pueden subir los precios sin sufrir una caída de las ventas. Por ejemplo, ahora mismo muchas empresas están teniendo que bajar sus precios porque los consumidores están gastando menos en artículos discrecionales. Pero por otro lado, empresas como Coca-Cola, la que Warren tiene en su cartera, tienen ventajas competitivas muy fuertes. Son capaces de subir los precios sin sufrir una gran caída en las ventas. De hecho, en el segundo trimestre aumentaron sus ventas de bebidas en un 8%, a pesar de subir los precios. Y esta característica es crucial para el éxito durante un periodo inflacionista, ya que si los costos de Coca-Cola aumentan, pueden trasladar fácilmente esos costos a los clientes y ellos mismos no sufren ningún efecto negativo. ¿Modificaste tu forma de invertir durante el bear market? Déjame tu comentario. Así que esa es la principal característica que combate la inflación. Pero el otro gran factor a tener en cuenta en estos momentos es la subida de tipo de interés. Y por supuesto, la principal consecuencia de la subida de los tipos de interés es que la refinanciación de la deuda se vuelve más cara,
por lo que la manera de garantizar que una empresa se mantenga bien durante este tiempo es asegurarse de que tenga poca deuda. Por ejemplo, Google tiene más efectivo que deudas. Es una empresa que gana más intereses de los que pagan. Meta también tiene poca deuda en relación a sus ingresos. Como diría Peter Lynch, es muy difícil quebrar si no debes nada. Una consideración más general es simplemente pensar en el modelo de negocio. Pregúntese si este modelo de negocio resiste bien en tiempos de turbulencias económicas. Por ejemplo, las tiendas de comestibles. Suelen tener mejores resultados en las recesiones porque, obviamente, la gente no puede dejar de comprar lo esencial. Compañía de seguros. La gente no va a dejar de pagar el seguro de la casa o del coche solo porque tienen un poco menos de liquidez. En contraste con esto, a medida que suban los tipos y los consumidores tengan menos para gastar, las empresas de viajes podrían verse muy afectadas y los planes de vacaciones podrían echarse por la ventana, ya que el costo de vida se come más ingresos. Conclusiones. Recuerda lo que te dije. Hubo 12 años de mercado bajistas y 61 años de bull market conforme a los gráficos que te mostré. Estos son momentos para soportar algo de dolor en busca de obtener ganancias a largo plazo. Hay múltiples factores a considerar. Para los inversores activos vale la pena pensar en los modelos de negocio, el poder de fijación de precios y los niveles de endeudamiento. Y en el caso de los inversores pasivos, hay que seguir teniendo coraje y apostar fuerte. Si aplicas dollar cost averaging, es conveniente que durante el bear market aprietes más tus ahorros y trates de incrementar tu inversión en el mercado durante estos tiempos, porque de seguro muchos de tus activos estarán con descuento. En mi caso, estoy tratando de ahorrar todo lo posible para aprovechar este bajón. Por otro lado, mi estilo de inversión es mixto. Tengo acciones de valor, otra de crecimiento y me gustan también las criptomonedas. Si ven seguido mis videos, saben que creo que los mercados bajarán aún más porque considero que Estados Unidos no podrá evitar la recesión, más allá de que la inflación parece lentamente estar descendiendo. Si a eso le sumo que no tengo dinero excesivo para invertir, debo en virtud de ello pensar cómo y cuándo comprar. Si tuviera disponible el efectivo para invertir, por ejemplo, el valor total de mi portafolio, seguramente estaría haciendo dollar cost averaging hace un par de meses. Gran parte de mi cartera está sufriendo este año, pero sé que esto es parte de invertir, no me desanimo y confío en mi estrategia a largo plazo. Recuerda que es por todo esto que las recesiones presentan grandes oportunidades y espero este video te proporcione los conocimientos necesarios para aprovecharlas al máximo. Estudios muy recientes señalan que quienes están suscritos a mi canal tienden a tener menos insomnio. ¿Qué esperas para suscribirte?